cerca de un año. Ok. Sí, La culminación. sí, sí. Porque luego sí, yo tenía mucho material de archivo, Sí. pero a veces tenía que volver a la bibliografía para redondear mis datos, ¿no? Ujú, Sí, ujú. sí, me habrá llevado como un año. Ok, Sí, sí, sí. sí. Bueno, y de esto que dices de, tú estuviste publicando Ujú. algunos artículos previo al desarrollo propiamente de la tesis, Sí. o quizás como un preámbulo para la tesis. ¿Cómo ves esto de, de las publicaciones? Yo he sabido que hay algunas como academias Sí, que promueven justo un poco como hiciste tú, ¿no? sí, Como algo un poco más orgánico, que es sí. primero ve desarrollando unos artículos, quizás Ujú, unos 2 o 3, ujú. y a partir de ahí puede proyectarse hacia un trabajo más grande como la tesis. Sí, Y hay otra posibilidad, quizás un poco más práctica, que es primero es la tesis y de ujú, ahí le puedes desprender unos capítulos, ¿no? ujú, Unos capítulos, unos fragmentos para convertirlo en artículos sí, o en publicarse sí, sí, fragmentariamente. ¿Tú cómo sí. ves esto? Bueno, en mi caso los artículos que publiqué Sí. no tenían que ver con la tesis, Oh, salvo ajá. porque se referían a Chiapas El periodo. y al mismo periodo, Ajá. ¿sí? Pero no tenían que ver con el argumento de la tesis, Ok. ¿sí? Ajá. Mi tesis fue de geografía histórica Ujú. y los artículos pues tocaron poco aspectos de geografía histórica, ¿sí? Sí. Entonces ahí depende mucho, una vez más, del estudiante. En una época estaba prohibido que un estudiante diera a conocer sus avances de tesis en publicaciones, Ujú, ¿sí? ujú. Este, era, Era entonces de era todo. primero, exacto, primero la tesis Ajá. y luego ya puedes usar tu material como quieras, ¿no? Ok. Este, ahora, yo creo que lo que funciona mejor cuando el estudiante es bueno y tiene tiempo y avanza rápido, Ajá. es que puede sacar artículos sobre cuestiones que no va a incorporar a la tesis. Ok. ¿Sí? Ajá. Es más raro que, salvo que se preste, que publique algo que puede ser un capítulo de su tesis, Ujú, pero muchas veces son las cosas que se encuentran al margen, que ujú, le llaman la atención y que dice, pues voy a escribir un artículo sobre esto, ujú. un poco al margen de la tesis. Claro que eso te retrasa con respecto a la tesis, ¿sí? Sí. Ajá. Sí. Ok. Pero, de nuevo, yo creo que no hay una regla general, Claro. que hay que ver un poco el caso de cada estudiante, ¿no? Eso es. Sí. Muy bien. Y entonces, bueno, ahora sí regresamos a esto de qué te ha aportado acompañar a las tesis. Uy, hay Ajá. algunas de las que he aprendido muchísimo. Ok, Sí, ajá, sí, sí. Un buen estudiante te ajá. puede hacer descubrir toda una bibliografía, Ujú, una serie de fuentes. En realidad lo vas leyendo y vas aprendiendo muchísimo, ujú. más porque lo tienes que leer con mucho detenimiento. Claro. Sí, sí. Ajá. En la primera tesis que dirigí, volviendo a la de Cristina Sacristán. La locura, Sí, la economía bueno, mexicana. Cristina Sacristán, Ajá. sí, me destrozó a Foucault. Yo ¿Qué? Yo después, pensé que estaban dialogando. no, no, Ajá. no, 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 sí, yo le dije, mira, tienes que leer a Foucault, ¿sabes? Historia de la locura en La la época historia de la clásica. locura, Ajá. sí, en la época clásica, Ajá. no sé qué. Entonces lee a Foucault, Sí. sí, y teníamos Un un seminario. seminario, Ajá. sí, pues en realidad era prácticamente un diálogo entre ella y yo, Ajá. creo que una vez al mes, una cosa así, Sí. bastante a menudo, Sí. y después de que leyó el libro de Foucault, Ajá. llegó y me dijo, no se sostiene, el libro de Foucault está totalmente equivocado, se ve que no sabe nada de España ni de Nueva España. Ajá. Esta afirmación suya de que los manicomios se crean en el siglo XVII, Ajá. ¿sí? Es totalmente falsa. Mm. En España hay manicomios desde fines del siglo XV. ¿Sí? Impresionante. No tiene nada. Y en la Nueva España está Sí. San Hipólito, Ajá. que se funda unas décadas después de la conquista, ¿sí? Ujú. Principios del siglo XVI. ¿Sí? Ujú. Y entonces explica que todas las relaciones que hace Foucault
entre el encierro y el pensamiento del siglo XVII, pues no se sostienen. ¿Sí? Y yo, a partir de ahí, me volví muy desconfiado de Foucault. Sí, sí. Sí. Bueno, creo que algo le pasó al propio Foucault en la Academia de Historia francesa, ¿no? Como que decían, es un texto demasiado filosófico para ser de historia. Exacto. Y los filósofos decían, es demasiado histórico para ser de filosofía y hay que contrapuntear los dos trabajos que comentas, ¿no? Bien Exacto. interesantes. Sí, 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 sí. Yo creo que Foucault, al final con la historia de la sexualidad, Ajá. un poco se redimió. Okay. Sí, Ajá. que empezó a hacer cosas más serias, Ajá. basándose en trabajos de historiadores muy buenos, Mm. y, y de alguna manera, a veces con interpretaciones muy a contracorriente, ¿sí? Ujú. Pero digamos con una base muy sólida Mm. y más extensa, ¿no? Ujú. Sí, Ok. sí. Pero sí, a Foucault hay que tomarlo con pincitas. Era muy brillante, pero no siempre muy sólido, ¿no? Sí, Pues se antoja mucho contrapuntear esos ajá, dos trabajos, ¿no? sí, Ajá, sí. sí. Y y bueno, digamos que estas tesis, Ujú, hablando del caso específico de Chiapas, ¿no? sí, Casi por obvias razones, porque estamos en San Cristóbal, ujú. porque digamos, es tu campo de especialidad. Estas tesis, ¿qué le han aportado a la historia de Chiapas, a la historiografía de Chiapas? A ver, hay una línea de investigación que Sí, yo he promovido, sí. ¿sí? Y de la que han surgido tres tesis, Ujú. ¿sí? Que es por qué hay ciertas regiones en Chiapas en donde se perdieron las lenguas mesoamericanas Ujú. y otras regiones en Chiapas en donde gozan Como aquí de en los muy buena Altos. salud, Ajá. como lo que yo llamo las montañas mayas, Ok. ¿sí? Ajá. Donde la inmensa mayoría de la población habla alguna lengua mayance. Estamos súper vivo. Exacto, Ajá. sí, donde los niños la siguen aprendiendo, etcétera, Es correcto. etcétera. Ajá. ¿Sí? Sí. Y regiones donde ya no quedan hablantes. Es Ujú. más, hay varias lenguas que desaparecieron, Ujú. que se hablaban en el territorio de Chiapas. Claro. Entonces, creo que sí, que ahí introduje, digamos, un tema que yo había abordado en algunos artículos de manera pues, relativamente superficial, Ujú. ¿sí? Que tres estudiantes, Rocío Ortiz, Tadashi Saeki Sí. y Oscar Barrera, Ajá. pues desarrollaron para regiones específicas de Chiapas con mucha profundidad, ¿sí? Y que ayudan a comprender un fenómeno que es fundamental no solo en la historia de Chiapas, Ujú. sino en la historia de México. Ujú. ¿Sí? Ujú. Es decir, para decirlo, lo he repetido muchas veces, cuando se da la independencia de México, Sí. el 60% de la población estaba clasificada como india. Quiere decir que Ok. hablaban una lengua mesoamericana, Ah. prácticamente todos, para Ajá. alguna pequeña excepción, Sí. pero será mínima. Ujú. Era Cuando, lingüístico, no era como racial, no era. bueno, no, Es moreno. digamos, era de acuerdo a los criterios de la época, Sí. que llamaban las calidades. Ok. ¿Sí? Ajá. Pero normalmente un indio pues hablaba su lengua, hablaba alguna lengua mesoamericana. Ok. Entonces, puedes utilizar esa clasificación de tipo social Sí. para hacer una deducción de tipo lingüístico. Ok. ¿Sí? Ajá. Debía haber otras personas que hablaban lenguas mesoamericanas Sí. sin ser indios. Sí, sí. ¿Sí? Los curas o. Los curas, los mestizos que vivían en pueblos de indios, Ujú. los mulatos que también vivían ahí, Sí. comerciantes o finqueros Ujú. que para comerciar o dar órdenes a los peones tenían que saber la lengua, Ajá. etcétera, etcétera. Sí. Pero entonces, por lo menos el 60% hablaba una lengua mesoamericana. Impresionante. Se levanta el primer censo nacional Sí. detallado en 1900 Ok. y ya solo un 15% ¿Qué? de los mexicanos hablan alguna lengua mesoamericana.
digamos, en un siglo, en o menos de 80 un años. siglo, en 80 años. Ajá, ¿Sí? de 60 a 15. A 15. Sí, Es una revolución. ¿Sí? sí, algo pasó tremendo. Algo Ajá. pasó, te cambió el perfil de México. Ujú, No es el mismo país, un país con un 60% de hablantes de lengua mesoamericana, ujú. a reducirse a una minoría del 15%, Sí, hay una revolución, un cambio, una transformación brutal sí. que no ha sido investigada. ¿Sí? Ujú, ujú, Entonces, yo creo que estas tres tesis constituyen un gran aporte a la historia de Chiapas, ujú. pero también a arrancar, a mostrar una problemática que tiene que ser investigada en otras regiones. Mm, ¿Sí? ujú, Luego, otras, bueno, la de Justus ujú, revolucionó por completo la imagen de las compañías deslindadoras, ujú, ¿sí? Y también la de Sonia Toledo sobre Huitziupan, ujú. pues nos dio Las fincas. otra visión muy distinta sobre las fincas, Ujú, ¿sí? sí. Algo que no se le ha prestado mucha atención en el libro de Sonia, pero creo Sí. que es muy importante, es que ella muestra que las fincas aparecen en Huitiupán y Simojovel a mediados del siglo XIX, Ujú, cuando hay una mortandad espantosa ujú, en la región debido a epidemias, me imagino que sobre todo de cólera, ujú, ¿sí? ujú. Y entonces estos mestizos que andan merodeando por la zona, ¿sí? Ujú. Ven la oportunidad de hacerse de tierras porque se han quedado sin propietarios. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, Es un despoblamiento. es un despoblamiento donde pues, aprovechan esa circunstancia y muy fácilmente se pueden hacer de tierras hasta constituir unos verdaderos latifundios, ¿no? Mm, ujú. Sí. Sí, Este, entonces creo que también esa ha son sido una tesis, un aporte muy grandes valioso. aportes, sí. Sí, Sí. Pues sí, no sé sí, si lo que decías de las lenguas tiene que sí, ver con una nota al pie, y ya que ajá, hablaste de la importancia de sí, este aparato, cuando las ciudades no florecen, y que ajá, hablas de que hay una ladinización sin mestizaje, ¿no? sí, Que bueno, sí, que tú te decantas por el concepto de ladinos, sí, que tiene que ver con una cuestión de, vamos a decirlo en estos términos, aculturación, ujú, y no necesariamente de un mestizaje este, biológico, que por cierto pues no existen las razas, ¿no? exacto, Es difícil de sostener, ¿no? exacto, es un Ajá, poco complicado. ajá, Sí, mi idea es que un buen concepto en ciencias sociales sí, es un concepto que sea unívoco, ujú, ¿sí? Que no se preste a malentendidos, ¿sí? sí, Y que dé cuenta de un aspecto muy limitado de una realidad. ujú, Los conceptos deben servir para distinguir cosas que se parecen pero que no son iguales, ¿sí? sí, ajá, Y los conceptos que son contraproducentes son los que tienden a englobar, ¿sí? ujú, Por ejemplo, con perdón de algún amigo, este, el concepto de poder que se puso muy a menudo, muy de moda con Foucault. es correcto, sí, Sí. sí, sí. A ver, es que si todo es poder, ¿sí? Pues ya es un concepto que no sirve para nada. ¿Sí? Ok, Porque se ajá, acaba de volver una especie de cajón desastre donde puedes meter absolutamente todo dentro. No, sí, para eso no sirve un concepto. ¿Sí? ajá, Sirve para distinguir. Entonces, el concepto, por ejemplo, de etnia, me ajá, parece otro desastre total, ok, ¿sí? ajá, Porque no es un concepto, en realidad está escondiendo una teoría que además es casi siempre falsa, ¿sí? ajá. Cuando te dicen que una etnia es, en un, Es un es, pueblo es un pueblo que tiene que, el mismo origen, sí, ¿sí? una Una lengua, lengua, ajá, una cultura común y una sí, historia común. ajá, Bueno, y que no puede gobernar, que no está en el poder, bueno, sí, que es la otredad sí, respecto a los que sí, dominan, ¿no? sí, Probablemente. porque en realidad es la misma definición que la de nación en el Ajá, siglo XIX, salvo que muchas naciones tienen su estado, ¿no? ajá, Sí, este, pero, a ver, este, sin ir más lejos, a ver, los hablantes de español, ¿sí?
300 millones de hablantes. Sí, bueno. 350, sí. no sé. Bueno, Ajá. ¿tiene la misma cultura un empresario madrileño que un campesino boliviano? Lo dudo. Pues sí. Entonces, no necesariamente por hablar la misma lengua Ajá. van a tener una cultura común. ¿sí? Ujú. El otro ejemplo fue un ejemplo muy gracioso. Una amiga mía estaba a cargo de las pequeñas monografías Ujú. ¿sí? sobre los grupos étnicos de Lini. Ah, Sí, hubo o dos de la- versiones, de hecho. Sí. Una primera edición muy Y breve, una- folletitos, sí, los y folletitos. otra un Él CDI estaba, un poco más estaba a grande. cargo de los folletitos. Oh, ok, Sí. ajá, sí. Y entonces una vez me habló medio desesperada y medio de mal humor, ¿sí? Ajá, Que había contactado a muchos antropólogos que trabajaban en Chiapas ajá, para pedirles que algunos escribieran la monografía de los tzotziles ajá. y otros Los de chol. los celtales. Ajá, ¿sí? ok, sí. Y todos le decían, no, te escribo una monografía de los altos. Ok. Exacto. Y esta necia que no, tenía que haber una para los Separados. tzotziles y Ajá. otra para los celtales. Y me habla para ver por qué no conseguía a nadie. Ajá. Digo, pues por razones obvias, porque no hay ninguna diferencia importante en los altos entre tzotziles y celtales. Ajá. Y en cambio, los tzotziles de Venustiano Carranza pues son muy distintos de los altos o los de la guardianía de Gutiupán. No tiene sentido hacer monografías separadas. ¿sí? Ujú. Y luego, imagínate en la selva lacandona, ¿qué vas a hacer? Si Sí. están pueblos donde hay hablantes de 3 lenguas, Sí, fácil. fácil, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí ves claramente que ese concepto no funciona, ¿sí? Mm. Entonces, lo que yo intento es decir, bueno, ¿por qué no los estudiamos por separado? Mm. Para luego ver en cada caso concreto Sí. qué relaciones hay entre estas cosas. Mm. Entonces yo lo que defiendo ahora es que vamos a estudiar la cuestión del desplazamiento lingüístico Ujú. en sí mismo. Mm. ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa con los hablantes? De ahí luego podemos, al ubicarlo en su contexto, sacar muchas conclusiones sobre cómo cambia la identidad, cómo esto está relacionado con los cambios de identidad, etcétera, etcétera. Ujú. Pero hay que verlos por separado para luego poder establecer las relaciones entre esos distintos niveles de análisis. No partir de la idea de que están relacionados de una manera general en todos los casos. ¿sí? Ok. Ya para ir cerrando, Juan Pedro, Sí. pues no sé, justo ayer veía un encabezado de una noticia y que decía, estas son las carreras en donde ya no se van a pedir más tesis. Ajá. Y hay un listado, ¿no? Unas 10 Ujú. carreras. ¿Consideras que las tesis todavía cumplen un papel formativo, un papel en el desarrollo de las ciencias, o también, o para decirlo de una manera extremista de mi parte, pues están un poco caducas en algunos casos y se han vuelto más un obstáculo que una forma de generar nuevos conocimientos y una formación adecuada? Sí. A nivel de licenciatura, Ujú. en muchas universidades se busca Como alternativas. alternativas, exactamente, eso es, exactamente, alternativas a la tesis. Ujú. ¿sí? Ujú. Creo que hay, a nivel de licenciatura, Sí. ¿sí? Definitivamente hay muchas carreras donde no se debería pedir tesis. ¿sí? Ujú. No veo qué ventaja tiene que un médico haga una tesis. Gastronomía en tesis, creo. Ajá, Ajá, exacto, escrita, Ajá, escritas. como que estaría mejor en forma de platillo. Sí, esa es la Exacto, prueba, ¿no? esa es la Final. prueba, exacto. Ajá. Y en muchas disciplinas, pues eso es, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya si entras a un posgrado, ¿sí? Se entiende que estás encaminándote hacia la investigación. Ujú. ¿sí? Ujú. Y entonces ahí sí yo entiendo que sí tienes que pedir tesis. Ujú. Según yo, no es un sueño guajiro, porque nadie me va a hacer caso, pero según yo, por ejemplo, en nuestras disciplinas no se debería pedir una tesis en licenciatura. ¿sí? Ujú. Y luego, el que quiera, ¿sí?
y yo creo que hasta en la misma universidad donde hizo la licenciatura, Ujú. puede decir, a ver, a mí sí me interesa la investigación. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo voy a escribir una tesis, ¿sí? Y con eso me otorgan el grado de maestro. ¿Sí? Ujú. Y luego ya entro en un doctorado donde tiene que ya hacer una tesis Ujú. mucho más grande, Ujú. pero porque son ya están encaminándose hacia la investigación. Ujú. Y la investigación, pues sí, ahí sí, no hay más remedio, tiene que transmitirse en forma escrita, prácticamente cualquier disciplina. A lo mejor en física puede ser un artículo, ¿sí? Ujú. Sí, muy breve. Muy breve, como Sí. suelen ser las cosas de los físicos, Ajá. ¿sí? Pero en otras, pues sí, es realmente un libro. ¿Sí? Ujú. Ujú. Yo, por ejemplo, a muchos estudiantes en clases, sobre todo cuando daba cosas de historiografía, ¿sí? Ujú. Les decía, a ver, estos historiadores famosos, cítenme algunos libros suyos. Entonces todos eran capaces de citarme 2 o 3. Ujú. Decía, bueno, ahora cítenme algunos artículos de estos historiadores. Y entonces ahí ya se las veía mucho más Más sin negras. problemas. Ajá. Decía, bueno, es que en realidad la historia avanza fundamentalmente a través de los libros. ¿Sí? Puede haber artículos muy valiosos y todo, ¿sí? Ajá. Pero generalmente los grandes aportes, ¿sí? Sí. En historia Sí. han tomado la forma de libros. Ok. ¿Sí? Ajá. Y de alguna Esa es manera, parte de su importancia. parte de importancia, la tesis es de alguna manera un esbozo Es de un un libro. libro no publicado. Exacto, Es sí. un libro Que si salió preliminar. realmente bien, Ajá. pues se tiene que publicar, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Ok. Sí. Bueno, Juan Pedro, y pensando un poquito así como en la, digo, es un poco, abrir un poco más la conversación, pero pensando en la incidencia que pueda tener el conocimiento histórico, el conocimiento histórico que has acompañado y que has producido, ¿cómo ves, cómo puede la historia romper el gueto de la academia y quizás incidir en políticas públicas, incidir incluso en el propio conocimiento de la historia a través de los libros de texto? Ajá. Sí, bueno, hay varias cosas. La historia tiene la gran virtud y ventaja, Ujú. ¿sí? De que le atrae a gente que no son historiadores. Ujú. ¿Sí? Claro. En el Colegio de México eso está clarísimo. Los que vendemos más libros somos los historiadores, por Oye, qué bien. mucho, por muchísimo, Impresionante. comparado a cualquier otra disciplina. ¿Sí? Ok. Ajá. Luego, ¿sí? La historia, pues se acaba difundiendo poco a poco, Sí. los avances históricos poco a poco. Por ejemplo, los libros de texto en las últimas décadas, ¿sí? Ok. Ajá. Fueron mejorando notablemente. Hubo incluso una ocasión donde los libros de texto, Ujú. ¿sí? De primaria, de historia, Sí, los escribieron historiadores de primer nivel. claro. Luego, Yo el sindicato... uno pensaría que siempre, no solo unas No, cuantas ocasiones. no. El sindicato de maestros Ajá. los tumbó, pero eran libros buenísimos. Oh, Sí, claro. Ajá. sí. Luego, yo he visto, ha sido mejor historiadores menos relevantes Ajá. o jóvenes historiadores. Yo he tenido varios alumnos Sí. que han escrito libros de texto para la primaria. ¿Sí? Ujú. Y yo los últimos, no los que acabas de sacar el año pasado, sino los anteriores, pues uno como historiador los leía y claro, bueno, tiene que ser algo al alcance de niños de primaria, Ujú. pero habían mejorado mucho, Ujú. ¿sí? Ujú. Y uno decía, no, pues sí, están bastante bien, ¿sí? Ujú. Y además transmiten una visión poco maniquea de la historia, mostrando las complejidades, el contexto que estudian las cosas, menos valorativos, menos patrióticos, digamos. Ajá. Desgraciadamente, los últimos que han salido, pues ha sido una regresión espantosa. Pero, sí, la historia se difunde de muchas maneras, sí. Lo único es que los historiadores deberíamos dedicarle más tiempo a eso, ¿sí? A la difusión. ¿sí? Ok, sí. Por ejemplo,
deberíamos de formar a los guías turísticos, Ajá. que a Sí, veces de aquí de San Cristóbal, de San ¿no? Cristóbal, Que va al carrito y muestra y dice exacto, cualquier o cosa. los del Cañón del Sumidero que Ajá. nunca han leído Jan de Vos. No sé si digan que se aventaron los Exacto. chiapanecas. Bueno, pueden decir que sí, que se aventaron, Ajá. pero lo tienen que poner por lo menos en el momento histórico adecuado, que Ajá. no fue en el momento de la conquista, Sí. sino unos años después. Ok. Pueden mantener la idea de que se aventaron, Ajá. pero por lo menos atínenle al año. Claro, sí, Exacto, sí, sí. sí. Este, las películas, muchos sitios de alguna manera se difunden los avances de la historia, pero es cierto que tardan mucho en bajar de los investigadores al común del público, ¿no? Ujú. Sí, porque además todavía la gente piensa que la historia es una especie de tribunal, ¿sí? Que va a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Ajá. cuando lo que busca el historiador es comprender a todos los actores sociales, que no es justificarlos, Sí. y mostrar, digamos, la complejidad y la diversidad que existía en un momento pasado. Ujú. ¿Sí? Sí. Cuando hay todo el debate sobre, por ejemplo, con la estatua de Colón que acabaron quitando a escondidas de Reforma. ¿Sí? Antes de que la tumbaran. Exacto. Ajá. Entonces quieren tumbar las estatuas, no sé Sí, qué. aquí Yo Mazariegos en el 92. Aquí, exacto, Ajá. sí. Yo digo, lo que estaría muy bien, en vez de tumbar las estatuas, Ajá. es en la base donde están las estatuas del pedestal, Ajá. podrías poner de un lado una placa Ajá. explicando por qué se construyó esa estatua y se colocó En tal época. en tal época, Ajá. ¿sí? Sí. Y del otro lado, ¿sí? Ajá. Todo lo negativo que tiene el personaje que Sí. está representado, ¿sí? Y entonces le mostrarías a la gente, sería muy didáctico, Ajá. que no hay ni malos absolutos ni buenos absolutos, Sí. que estos grandes personajes tuvieron cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Ujú. A Juárez lo ensalzamos a cada ratito y se olvida que fue el que acabó con gran parte de los bienes comunales de los indios cuando él era gobernador de Oaxaca. ¿Sí? Ujú. Y era Cosas de indígena. y él era indígena, Ajá. exacto. Sí. Entonces, pues cualquier personaje va a tener, histórico, va a tener sus luces y sus sombras. Y yo creo que así habría que presentarlos. ¿Sí? Ujú. E incluso nos obligaría a ver el presente de una manera distinta. ¿Sí? Ujú. Ver que también los políticos de hoy en día tienen su lado bueno y su lado malo, unos más malos que otros, pero no una cosa tan maniquea como suele, digamos, manejarse en la política, ¿no? Ujú. Sí. Pues una gran labor para los historiadores. Pues entonces. sí. Sí, bueno, pues para ir cerrando, Juan Pedro, vamos a decir, un poco retomando este libro de cartas a un joven poeta, ¿no? Ajá. ¿Qué recomendaciones podrías hacerle a un joven profesor de historia que va a dirigir tesis? ¿Qué le puedes recomendar para que avance, digamos, para que sea mucho más fructífero ese trabajo? Y mejor conducido, quizás. Sí. ¿no? A ver, lo Acompañado. fundamental es que debe de calar muy bien al estudiante. Ujú. ¿Sí? Ujú. Tiene que entender no solo qué le interesa investigar, Sí. sino yo diría sobre todo por qué le interesa investigar eso. ¿Sí? Ujú. Siempre hay una historia existencial detrás de los temas de tesis. Claro. ¿Sí? Ajá. Y yo creo que eso es muy importante. Ok. ¿Sí? Ajá. Lograr entender por qué quieres investigar esto. ¿Sí? Ujú. Y entonces, a lo mejor eso yo decir, mira, si eso es lo que te motiva, a lo mejor te va a funcionar mejor investigar esta otra cosa. Ujú. ¿Sí? Sí. Y luego calar muy bien las posibilidades del estudiante Ujú. para pues pedirle un trabajo que esté de alguna manera a su altura. ¿Sí? Ujú. Y de alguna manera eso hay que ir ajustarlo continuamente.
¿sí? Sí. Cuando a mí me cayó Tadashi, Ujú. para que le dirigiera la tesis, más bien me lo aventaron. Lo aventaron porque Ya no sabían qué en hacer el con él. CIESA no sabían qué hacer con él, Ajá. porque había sido muy mal estudiante. Sí. ¿Sí? Y cuando me explicó lo que le interesaba, Ajá. le dije, mira, pues, está bien, nada más que es muy ambicioso, ¿por qué no buscas? Él quería trabajar el mestizaje en la zona de lengua chapaneca. ¿Sí? Ujú. Entonces le dije, bueno, mira, pues están estas fuentes demográficas, Sí. podrías hacer una pequeña tesis de maestría Ajá. sobre a partir de estas fuentes demográficas. Sí. Entonces empezó a trabajar y empezó a trabajar muy bien, ¿sí? Ujú. Y empezó a encontrar muchas más fuentes de las que yo le había indicado, ¿sí? Ok. Y en un momento yo le dije, oye, Tadashi, acuérdate que tienes tal plazo Ajá, para que es de terminar la maestría, ¿no? tesis de Ajá. maestría, es una tesis de maestría. Ajá. Y me dijo abiertamente, Sí. me dijo, yo lo que quiero es hacer una buena tesis de maestría Ujú. y no me importan los plazos. Yo tengo como sobrevivir, ¿sí? Ujú. Durante unos cuantos años, tengo una beca del gobierno japonés, Ujú. ¿de qué? Dije, ya entendí, yo te defiendo ante el comité, ¿sí? Y acabó haciendo una tesis que pudo haber sido de doctorado. Bueno, Ujú. la publicó en Chiapas con mucho éxito, la de iniciación sin mestizaje, ¿sí? Ujú. Entonces, pues sí, en un momento yo reevalué, dije, no, este estudiante es mucho mejor de lo que yo pensé en un primer momento, Claro. ¿sí? Ajá. Y tiene más ambiciones, pues Ajá. hay que dejarlo que pueda, digamos, tomarse más tiempo para hacer algo de mejor calidad. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Entonces, eh, conocer al Al estudiante estudiante. y retomar sus fortalezas, ¿no? Sí, Un poco. exacto, sí, sí. Jugar con esas, ¿no? Ok. Sí, Excelente, sí, Juan sí. Pedro. Pues muchísimas gracias No, de por nada. recibirnos aquí en tu casa No, de y nada. por compartirnos tu tiempo y tu experiencia y por contarnos historias fantásticas como Ya. siempre. Bueno, Muchas gracias, muchas Juan Pedro. gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego.